Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. En el antiguo Egipto creían que los dioses eran invisibles, pero si querían manifestarse ante los ojos de los humanos, necesitaban una forma corporal. Muchos dioses tenían un animal sagrado que se creía que estaba conectado con ellos. El babuino, un mono que a veces parece muy sabio, muy humano, como si tuviera pensamientos muy profundos, estaba conectado con el dios Thoth. Su otro animal sagrado era el ibis, que también es muy silencioso y camina entre los humedales y el barro, y parece que también tuviera pensamientos muy profundos. Thoth era el secretario de los dioses, anotaba lo que decidían. Así que se convirtió en el dios de la sabiduría y a veces también en el dios de la curación y de la magia. Es la voz de Martin Raven, uno de los mayores egiptólogos que hay. Él trabaja en el Museo de Leiden, es el director de la colección egipcia en el Museo de Leiden y también uno de los máximos expertos en magia egipcia. Y la historia de la magia, si hablamos quizás con el peso, ¿no?, que tiene toda la tradición de los faraones, como escuchábamos ahora en este fragmento de un documental de Discovery Max, la figura de Hermes Trismegistros y sobre todo la figura del dios Thoth, ese dios egipcio en el que se inspira gran parte del legado de Hermes, pues tiene su peso, y no solamente en el Renacimiento, sobre todo, que es cuando empieza a surgir la figura de Hermes Trismegistros con gran peso, sino sobre todo en la época contemporánea. En el pleno siglo XXI hay mucha gente que sigue al pie de la letra el legado de Hermes Trismegisto a través de los autores clásicos, o sobre todo la búsqueda de ese libro perdido de Thoth, ¿no?, que es el título del documental del que acabamos de escuchar un fragmento. Es una figura realmente carismática, es una figura que merecía una semblanza, y como tal a ella vamos a dedicarle la primera parte de nuestro programa aquí en Ser Historia, en el Cronovisor, junto con Jesús Callejo, pero como siempre habrá muchos más temas para intentar hacer un poquito más de historia. Hermes Trismegistos, el 3 veces grande, el 3 veces maestro, va a ser el protagonista de la primera parte de nuestro programa de hoy en el Cronovisor, como decía ahora, junto a Jesús Callejo, pero habrá muchos más temas. Viajaremos a San Pedro del Pinatar, en Murcia, para descubrir la figura del barón de Benifayó y sobre todo ese museo tan increíble, tan ecléctico, en el que podemos disfrutar de su historia. En la sección de noticias visitaremos el Museo Arqueológico Nacional para ver una exposición que podemos ver hasta finales de febrero sobre los dacios, la arqueología rumana, y hablaremos también, como es lógico, en uno de los bloques principales de nuestro programa de hoy, de la figura de Jesús, el Jesús más histórico, y de la mano de un personaje casi tan carismático como él, que es Antonio Piñero, uno de los mayores expertos en los orígenes e historia del cristianismo primitivo. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, que estás tomando nota, bienvenido a Ser Historia. Siempre tomo nota. ¿Qué pasa, Nacho? Siempre te pillamos en fuera de juego, casi, ¿no? No, forma parte del juego. Desde luego que sí. Siempre anotando el último dato y sobre todo la última anécdota que viene bien para este cronovisor. Oye, qué espectacular la semana pasada en la cueva de Nerja. Eso sí que era un marco incomparable, ¿eh? No, desde luego. Bueno, de hecho, es la primera vez que hacemos un programa de estas características dentro de una cueva, de esa cueva en concreto, que tiene su magia y su misterio. Y bueno, como decía nuestra querida compañera Ana, dice, a ver cómo superamos esto. Pues va a ser muy difícil, desde luego, va a ser muy difícil. Pero mira, continuamos un poco con la magia y el misterio, porque el personaje de esta semana en el Cronovisor, Hermes Trismegistro, que ya lo tenemos aquí encima de la mesa, tenemos al Hermes griego, no se queda corto, ¿eh? No se queda corto. Lo que pasa es que, claro, este es un personaje que es la mezcla de varios personajes. No se puede hablar estrictamente de un personaje histórico,
es un personaje legendario, más bien es la mezcla de dos dioses, del dios Top por la parte egipcia y del dios Hermes por la parte griega, el que luego se convertiría en Mercurio en la mitología romana. Y claro, ya toda esa mezcla le hace, por una parte, estar en esa parte, en ese tiempo y espacio neblinoso, ¿no? Es de la época egipcia, es de la época griega, es de la época hebrea, en fin, se le atribuyen muchísimas etapas, incluso contemporáneo de Moisés, otros dicen que era Abraham, o sea, para que veas un poco el cacao mental que hay alrededor de Trismegisto, que en griego significa Hermes, el tres veces grande. Luego comentaremos un poco por qué se le denomina así. Pero sobre todo, yo creo que eso es lo más interesante, porque ha dado pie a una serie de nombres que la gente los utiliza de forma alegre y casi arbitraria sin darse cuenta de que el origen procede de Hermes. Por una parte, hermético, es decir, cuando tú estás sellando algo impenetrable para que no pase ni siquiera el aire, es decir, viene de ahí un poco, de esa simbología y de ese ocultismo que rodea la figura de Hermes Trismegisto. Por otra parte estaría el hermetismo, ese conjunto de teorías filosóficas y también religiosas que dieron lugar a ese corpus hermético, luego lo comentaremos. Y por otra parte también la hermenéutica, es decir, cómo interpretar el significado oculto de algunos textos. Bueno, pues todo eso viene de Hermes, precisamente por esa parte mistérica, por esa parte esotérica y por esa parte, vamos a llamarla así, ambigua y simbólica, que aúna un sincretismo que procede de la época helenística, pero helenística egipcia, y que luego se desarrolla sobre todo en la Edad Media y en el Renacimiento. En el Renacimiento sabes que se vuelve otra vez a esos valores clásicos, y Hermes reunía muchísimos elementos para considerarle, por ejemplo, el padre de la alquimia, en fin, el que contiene todos esos secretos insondables de la creación, no solo del mundo, sino también del ser humano, y claro, se le atribuyen muchísimos textos. El que se le atribuyen muchísimos textos a Hermes Trismegisto es como el que se le atribuye a Salomón. Es decir, la mayoría no tiene nada que ver con él, pero da caché, da pedigrí. Así que este es básicamente Hermes Trismegisto, el tres veces grande, y por qué ha sido tan, no adorado, pero sí reverenciado y sí tomado como referencia para todos aquellos que aman el ocultismo, las órdenes herméticas y sobre todo ese tipo de textos que te ponen en consonancia con la esencia del ser y con los principios básicos de la creación del mundo. Es decir, conocer ni más ni menos que la esencia de los dioses. A eso aspiramos un poco, ¿no? En este cronovisor, en este nuevo cronovisor, con esta figura tan emblemática de la historia del Antiguo Egipto, de la historia del Renacimiento sobre todo, del mundo clásico, cuando se vuelven a reinterpretar todas esas fuentes. Y bueno, pues tenemos como siempre, Jesús, delante de nosotros el teclado del cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? Una fecha reciente, el 5 de marzo del 2019. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, nunca me habías traído de verbena. ¿Qué te parece, Estamos aquí en un concierto, pero ¿esto qué es? Un concierto, plan juerga. Dices, bueno, ¿qué tendrá esto que ver con Hermes Trismegisto? Pues tiene mucho que ver. Encontrar una fecha en el cronovisor para este personaje legendario que posiblemente no existió, como te puedes imaginar, era complicado. Vamos a escuchar un poco, vamos a escuchar. La tabla esmeralda, habla. Y el que canta es Jorge Ben-Jor. Es un cantante, compositor, guitarrista brasileño. Estamos ahora en el Parador Internacional, el P12, en Florianópolis, en Brasil. Florianópolis es la capital del estado de Santa Catarina, en la región del sur de Brasil. Y claro, estamos en un concierto. Este personaje, este cantante, aquí en España, bueno, es relativamente conocido. Es muy conocido sobre todo por el que le gusta la música brasileira. Pero bueno, en Brasil es todo un dios, ¿no? Es un personaje ya con una edad. Este disco y sobre todo esta canción forma parte de un LP que se publicó en el año 1974, con una reedición en el 2009. Y es una de esas canciones que continuamente casi lo obligan a cantar, ¿no? ¿Por qué? Sencillamente porque está haciendo referencia a una de las grandes pasiones que tiene Jorge Ben-Jor, que es el ocultismo, que es la alquimia y sobre todo que es la tabla esmeralda.
Esta canción se titula así, la Tabua Esmeralda, es decir, la Tabla de Esmeralda, que es uno de los mejores discos de su larga carrera. Y en concreto nos está haciendo mención en la letra, ahora traduzco si quieres un poquillo con mi portugués, con mi portuñol, pero traduzco un poco porque... Sí, como dice nuestro amigo Pablo Villarrubia. Claro, efectivamente, nuestro querido Pablo. Pues parte del texto tiene que ver con los principios y los axiomas de la Tabla de Esmeralda. La Tabla de Esmeralda es una tabla también legendaria que supuestamente procede de la época egipcia, escrita en una tabla, en una mesa de esmeralda, con 13 principios, 13 axiomas, cada cual más críptico o más arcano. Bueno, pues lo que está cantando Jorge Benjor es... Parte de esa letra está diciendo: el sol es tu padre, la luna es tu madre, el viento te ha traído en tu vientre, la tierra es tu nodriza y receptáculo. Claro, dicho así, la gente dirá, este se ha vuelto loco. No, tiene que ver con esos principios herméticos. Vuelve a decir dentro del estribillo: tu fuerza o poder está completo si se convierte en tierra. Separadas la tierra del fuego y lo sutil de lo espeso, dulcemente con mucho cuidado, porque asciende de la tierra y desciende del cielo, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las cosas inferiores. Esto es un texto alquímico, puro y duro. Y luego dice: así tendrás la gloria del mundo y toda la oscuridad huirá de ti, y toda la oscuridad huirá de ti. Lo dice por 2 veces. Estos son textos de la tabla esmeraldina, de esa tabla de esmeralda, que bueno, luego fue traducida por algunos autores del Renacimiento y que se ha convertido como en un texto básico para conseguir la gran obra. Ojo, Nacho, cuando hablamos de la gran obra, no solo estamos hablando de convertir metales innobles como el plomo en oro, sino que estamos hablando de la transmutación y de la transformación personal. Es una vía iniciática para llegar a conocerte a ti mismo, porque tal como decía el principio de Delfos, del templo de Delfos, si tú te conoces a ti mismo, eres capaz de conocer a los dioses y al mundo entero. Que ahí está un poco la base de esa cultura hermética, de esa figura de Hermes Trismegistro, el 3 veces grande, el 3 veces maestro, la idea de un conocimiento completo, absoluto. Decía, ¿no?, en el Renacimiento, ¿no?, que Hermes había dejado en algún libro, en alguna fuente que no ha llegado hasta nosotros, ¿no? Ese libro perdido de Thoth, ese libro perdido de Thoth. Hace unas semanas yo dedicaba en mi canal de YouTube, Dentro de la Pirámide, un vídeo precisamente a hablar un poco de la historia de Hermes Trismegistro y de este libro perdido de Hermes, ¿no? Y claro, esos autores del Renacimiento, esos autores sobre todo neoplatónicos, hablan de ese texto, ese legado de Hermes, y que no ha llegado hasta nosotros, pero que no estemos pensando quizás en un libro de ciencia, un libro de matemáticas, sino es un libro mucho más interior, ¿no? Sí, por eso es un libro hermético. ¿Por qué? Porque a Hermes Trismegisto, ya digo, que es una especie de mezcla del dios Thoth y del dios Hermes. Los dos tienen una característica común, son psicopompos, quiere decir que son heraldos o mensajeros, no solo también de los dioses, sino de los que transportan las almas hacia el otro lado, es decir, hacia el Hades, hacia el inframundo. Con lo cual eso ya nos está dando una idea. Claro, si nos vamos un poco al origen, al dios Hermes, al dios griego, es el dios también del comercio, es el dios de los viajeros, es el que de alguna forma crea, igual que le pasa con Thoth, esas escrituras que tú tienes que saber descifrar, ¿no? Porque la escritura tiene mucho más que un contenido literal, hay todo un contenido oculto. Entonces, por eso es esa mezcla, por eso surge el hermetismo como esa síntesis del pensamiento, por una parte helenístico, por otra parte egipcio, y por eso los primeros textos que aparecen de Hermes es a partir del siglo II, el siglo III, después de Cristo. Es decir, se relaciona con ese gnosticismo cristiano, con ese gnosticismo que luego se convierte en herético, porque la concepción que ellos tienen del mundo y la concepción que tienen de los dioses no tiene nada que ver con la concepción que aparece en el Antiguo Testamento y, por supuesto, nada que ver con el Nuevo Testamento. Ni con el Antiguo Egipto. Ni con el Antiguo Egipto. No tiene nada que ver. Es otra cosa. Es como una línea paralela de pensamiento esotérico, mágico. No en vano se le considera el precursor de la magia, de la teurgia, que también es esa forma de contacto con los dioses, precisamente a través de invocaciones. El precursor de la astrología, como no. El precursor del tarot, el precursor de la alquimia y el precursor hasta de la psicología, porque muchos de los textos te están poniendo en consonancia con la esencia y la identidad del propio ser humano. Es decir, ese conócete a ti mismo, sí. Pero para conocerte a ti mismo, evidentemente, tienes que tener esos medios, ese ritual, ese
camino iniciático para saber quién es realmente. Eso es un poco lo que se contendría en el Corpus Hermético, esa colección de 24 textos sagrados, que en definitiva son como 17, o sea, 24 sería un poco la extensión, que luego se reducen a 17 textos, que son esos, creencias, axiomas esotéricas con distintos temas. Fíjate qué temas. Por una parte, la naturaleza de lo divino, es decir, conocer a los dioses. Siempre se habla de dioses, no se habla de un solo dios. Conocer cómo surge el cosmos, cómo surge la Tierra. Hay toda una cosmovisión diferente, por supuesto, a la que dicen los astrónomos. La caída del hombre del paraíso y su exilio, es decir, cómo hemos perdido ese origen, esa gran casa, ¿no? Ese gran refugio en el que tendemos a volver, y también el nacimiento de la verdad, el bien y la belleza. Es decir, esas nociones del bien, la verdad y la belleza son los 3 principios griegos que sirven para valorar la humanidad. Es decir, aquellos que realmente tienen estos 3 principios son los que se ajustan a este principio hermético. La figura de Hermes Trismegisto ha marcado un poco la historia del ser humano, la historia de Occidente, ¿no? Me atrevería a decir, más que de Oriente, sobre todo la historia de Occidente en los últimos 5 o 6 siglos. Si te parece, vamos a hacer una incursión en este viaje en el tiempo, en este cronovisor, Jesús Callejo, que estamos haciendo contigo, hablando de la figura de Hermes, para hablar con un buen amigo, un amigo común, Pedro Ortega. Él ha estado en muchas ocasiones con nosotros. Él ha publicado recientemente Crónicas del Madrid Secreto, con Ediciones B, y también tiene un libro que queremos recomendar desde aquí, que es El Tarot de Manteña. Porque también ahí habla de Hermes Trismegisto en este libro. Por eso le hemos llamado. Pedro Ortega, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bueno, bien hallado y contentísimo. Desde luego. Oye, tengo delante de mí este libro, El Tarot de Manteña. Tú eres experto, especialista en el mundo del arte, también en esas interpretaciones más sui generis, ¿no?, entre comillas, que hay del mundo del arte. La figura de Hermes y el legado de Hermes Trismegisto tiene mucho que ver, ¿no?, con ese legado del arte, ¿no? Pues sí, fíjate que es muy curioso cómo, bueno, la figura de Hermes, aunque está un poco oscura a lo largo de la Edad Media, que aunque algo se le conoce, cuando realmente cobra importancia es en el Renacimiento. Uh-huh. Y hay 2 representaciones muy curiosas de Hermes Trismegisto que menciona en el libro que comentabas, el del Tarot de Manteña, y es que en suelo sagrado, en la Catedral de Siena, y nada menos que en los apartamentos Borgia del Vaticano, aparecen representaciones de este personaje Hermes Trismegisto, como digo, en un contexto cristiano. Y es que en la Europa del Renacimiento, sobre todo en Italia, en esa corriente humanística, lo que hay es una intención de unir todas las filosofías con el cristianismo. O sea, Platón por una parte, el cristianismo y el hermetismo. O sea que nos encontramos con una filosofía que representa dentro del marco cristiano en esos 2 lugares tan concretos que decía, la Catedral de Siena y los apartamentos Borgia del Vaticano. Sí, es lo que hace que cuando uno se acerca un poco a leer los textos herméticos tiene mucha afinidad con ello, ¿no? Porque estamos pensando, es una tradición que dice que viene del Antiguo Egipto y tal, pero luego cuando te pones a leerlo, tu tradición, la tradición de una persona como nosotros de ámbito judeo-cristiano, puede entender, ¿no?, y puede comprender muchos de esos textos porque tienen muchas afinidades. Pues sí, fíjate, hay una pequeña trampa, y es que los estudios cuando se realizan los estudios del corpus hermético, fundamentalmente, y del Asclepio, que son 2 de los textos fundamentales de Hermes Trismegisto, cuando se traducen se cree que se trata de un personaje que vivió en la época de Moisés y que vivió en Egipto. Pero lo que sabemos realmente desde los estudios filológicos que han examinado esos textos es que provienen probablemente del siglo I o II de nuestra era, del mundo, eso sí, egipcio-copto, que de eso conoces tú muy bien, Nacho, y que, fueron autores posteriores a este Hermes Trismegisto. O sea que estaríamos hablando de unas crónicas muy posteriores en el tiempo y atribuidas a un personaje que realmente pues no existió, ¿no? Uh-huh. Jesús, seguro que quieres preguntar estabas algo comentando, Pedro, que claro, hay una referencia a él aunando un poco lo que es el paganismo con el cristianismo, y que aparezca en la Catedral de Siena y que aparezca en esas estancias de los Borgias en el Vaticano llama la atención. Pero en concreto en la Catedral de Siena aparece dentro de un mosaico ahí reflejado, acompañado de unas sibilas. Realmente esto indicaría ese carácter profético, ese carácter de adivino, lo que también se le atribuye, ¿no?, a Hermes, dentro de las muchas facultades y muchas de las habilidades que dice que él tenía.
¿Tú crees que pueden ir por ahí los tiros, el que aparezcan esas Sibilas al lado de Hermes? Por supuesto. Es que, digamos, Hermes es el nuevo valedor, pero es que fíjate que las Sibilas, al igual que él, son otras figuras paganas incluidas dentro de lo cristiano. Y igual que tenemos a Hermes, a las Sibilas en Siena, el gran Miguel Ángel en la Sixtina también representa a las Sibilas. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento hay una apertura del Vaticano, de la Iglesia Católica, receptiva a las culturas paganas de la antigüedad. Es una pena que por los, digamos, dispendios del Vaticano que culmina al final con la reforma de Lutero, es una pena porque se vivió una época de conciliación de la sabiduría pagana con la sabiduría cristiana que, a mi juicio, hubiera sido toda una revolución para lo que es la Iglesia y el pensamiento, digamos, religioso de los siglos venideros. Tú en el libro del tarot de Mantegna, bueno, como experto que eres en el tarot, yo antes comentaba de que, bueno, dentro de los antecedentes, dentro de las influencias que tiene ese primer tarot, ¿no?, que surge en el Renacimiento, hay muchas influencias. Por una parte estaría el libro de Thoth, famoso, ese libro de las figuras, ¿no?, que hay que descifrar, pero también se le atribuye a Hermes Trismegisto, pues esa primera enseñanza, ¿no?, del tarot, es decir, enseñar sin textos, enseñar con imágenes, enseñar con símbolos. ¿Tú crees que podríamos ahí tomar como referencia a Hermes también como los orígenes del tarot? Pues fíjate, ahí está un poco más complejo. Yo diría que ahí no estaría yo de acuerdo en ese sentido. Es verdad que Hermes es uno de los protagonistas del Renacimiento en el contexto en el que surge el tarot. Pero el primer tarot, y digamos, el tarot que ha cuajado sería el tarot de la familia de tarots Visconti, que surgen aproximadamente en los años 40 del siglo XV en Milán, y que son los que van a, digamos, los que tienen los 22 arcanos mayores que van a derivar en lo que será luego el tarot de Marsella, el Rider White y, digamos, los tarots actuales. Donde yo propongo la influencia es en el tarot de Mantegna, que es no es, yo digo a veces un poco con sorna que ni es un tarot ni es de Mantegna, porque son 50 arcanos mayores y Mantegna, el pintor, no los realizó. ¿Yo qué digo de este tarot de Mantegna? Que es una recopilación en forma de imágenes de la sabiduría del medievo que llega al Renacimiento y que va a dar lugar a toda una cultura de representaciones alegóricas, de conceptos a través de imágenes, en concreto pues de personajes, de personificaciones, ¿no?, antropomórficas, como personajes, pues como podemos ver en ese tarot de Mantegna, pues las virtudes, los saberes que serían el trivium y el quadrivium, las Apolo y las musas, las condiciones del hombre. Digamos que es como una Biblia pauperum, la Biblia de los iletrados que se tenía en el medievo, ¿no?, de que como la gente no sabía leer, en las catedrales se representaban las imágenes cristológicas, pues a partir del Renacimiento esa Biblia pauperum se desarrolla en libros como puede ser la iconología de Cesare Ripa, en el cual se recogen toda una serie de conceptos representados a través de imágenes y que van a servir de modelo sobre todo a los pintores de la Edad Moderna en adelante, para representar, digamos, esos conceptos y esconder o utilizar esas imágenes, digamos, como referencia para aplicarla a los cuadros alegóricos. Lo importante de todo es que quizás esa información queda escondida, ¿no?, solamente para los iniciados, que es lo que le da ese interés y esa magia, ¿no?, y ese aspecto tan singular en esos reflejos que tiene la figura de Hermes Trismegisto y su legado en el mundo del arte. Recomendamos a todos el Tarot de Mantegna y la sabiduría arcana del Renacimiento, un trabajo de Pedro Ortega, nuestro invitado, y también ese libro, Crónicas del Madrid Secreto, publicado por Ediciones B. Como siempre, Pedro Ortega, compañero, amigo, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros y un abrazo grande. Un abrazo, Pedro. Jesús, qué apasionante y qué interesante lo de esconder, ¿no?, entre líneas en un texto y también entre las figuras, un conocimiento. Realmente no tiene por qué ser un conocimiento ancestral, muy antiguo. Es cierto que todo lo que viene dado de la figura de Hermes Trismegisto, pues parece como lo de Shakespeare, ¿no?, una especie de firma en la que mucha gente, ¿no?,
ponía por escrito sus ideas, sus reflexiones, sus inquietudes, pero es muy interesante y muy apasionante, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, a mí me apasiona, vamos. No, y a mí también. Todos los que nos gusta un poco, pues eso, trascender lo que es la versión oficial del conocimiento, donde, claro, vas a lo más oculto, a lo más prohibido, a lo más heterodoxo, a lo más gnóstico y a veces pues a lo más herético, ¿no? Porque eso se dio de tortas, te puedes imaginar, claro, con las doctrinas oficiales del catolicismo y del cristianismo a lo largo de la Edad Media. Por eso estuvo bastante oculto a lo largo de la Edad Media y florece en el Renacimiento. Fíjate que florece en el Renacimiento con auténticas lumbreras. Por una parte, Pico de la Mirandola, que sabe perfectamente que hay una serie de verdades ocultas que hay que saber no solo descifrar, sino también experimentar. Y por otra parte está Basilio Ficino. Basilio Ficino, un humanista florentino, que es el que traduce ese texto al latín y el que más o menos especifica por qué se le llamaba así, el 3 veces grande, porque él decía que era grande como filósofo, grande como sacerdote y grande como rey. Que en parte está como dividido en esas 3 disciplinas que él dominó. Cuando digo él, estamos hablando de esa especie de ente incorpóreo llamado Hermes Trismegisto. Por una parte sería la alquimia, siempre se la asocia a los principios alquímicos, por otra parte estaría la astrología y por otra parte estaría la teurgia que te comenté, que un poco me recuerda a esos famosos 3 regalos que le hacen los Reyes Magos a Jesús, cuando le regalan oro, incienso y mirra. El oro como rey, el incienso como Dios y la mirra como hombre. Es decir, si te das cuenta, la tríada, y antes te he hablado también de la belleza, del bien y de la verdad, las tríadas siempre forman parte de esos elementos esotéricos, incluso en los rituales. Acuérdate, cuando hay que hacer un ritual, que hay que hacer 3 veces lo mismo, ¿no? O dar 3 veces a un lugar, o beber 3 veces del sorbo de una fuente, etcétera. El 3 está muy relacionado siempre con esos principios herméticos, alquímicos y mágicos. Lo que pasa es que a veces hacemos una parte profana de esos rituales sagrados. Y claro, como tú bien decías, Nacho, se le atribuyen muchísimos textos. Además del Corpus Hermeticum está, bueno, el Poimandres, que algunos lo ponen como separado, pero realmente sería el primer tratado, ¿no?, que tiene que ver con la creación del mundo. Estaría el Asclepius, algunos se le atribuyen a Puleyo, el Asclepius sería ese discurso de iniciación. Estaría la virtud del mundo, o los diálogos de Hermes Amón. Como ves, siempre hay una referencia a Egipto, porque también el que todo tuviera que ver con Egipto, y sobre en la época del Renacimiento, donde hubo una pasión, y tú lo sabes bien, ¿no?, hacia todo lo que tenga que ver con lo egipcio, y eso que todavía no se había descifrado los jeroglíficos, pero había una cierta pasión. Así que ahí tenemos a Hermes, y por eso lo de hermetismo. Desde luego, y Hermes, como siempre, es quizás esa proyección un tanto errónea, ¿no?, de la figura de Tot, el dios con cabeza de ibis y también identificado con un babuino. Esto seguro que no sabías que lo iba a traer, ¿eh? No sé, ¿no? Esto la gente no lo ve, pero luego pondremos alguna fotografía en la web. Esto es de mi colección particular, es un amuleto del dios Tot, es de época tardía, será del siglo VI, V antes de Cristo. Está hecho de fayenza y era uno de esos amuletos que llevaban los antiguos egipcios como un elemento protector, ¿no? Es un pájaro ibis con cuerpo de persona, cógelo, que no muerde, tranquilamente, bueno, ahí. Y es uno de esos, pues de esos argumentos, argumentos y amuletos más comunes, ¿no?, en Egipto, precisamente quizás por esa extensión, luego a partir de época helenística, de época griega, tuvo tanto apego, ¿no?, y tanta extensión la figura de Hermes, ¿no?, el Tot de los antiguos egipcios, ¿no?, con ese agujerito, lo vemos aquí a un lado para llevarlo colgado del pecho, y hace ilusión, ¿no?, tenerlo, porque seguramente alguna persona, un hombre o una mujer, pues hace casi 2500 años llevó algo como esto colgado del pecho, buscando esa protección sobre algo, ¿no?, que pudiera contravenir un poco su cotidianidad, su normalidad, ¿no? Qué bueno. Pues sí, porque claro, al final es como todo, el que está en el secreto, es decir, aquel que conoce algo más que el vulgo, que en fin, que la media de la humanidad, se considera que es un privilegiado, se considera que tiene como una parte de verdad esa que acumula a los dioses y que solo se lo dan a los iniciados, y evidentemente muchas veces a través de un talismán, de un amuleto, pues te consideras que estás protegido, ¿no?, por esos propios dioses. Y un poco por terminar, Nacho, porque más de uno estará diciendo, bueno, pero han citado muchos textos, pero no han citado el Kybalión. El Kybalión, claro, sí. Bueno, el Kybalión, por unos, sabes que hay doctrinas y movimientos de todo tipo, ¿no? Unos consideran que sí forma parte de esa tradición hermética y otros consideran que no habría que meterle dentro de las enseñanzas sagradas y secretas que tuvo Hermes Trismegisto. Por mi parte, yo creo que sí. Sabes que el Kybalión es una obra que se publica en 1908,
que se atribuye a 3 iniciados. De los 3 iniciados, uno sabemos quién era, que era William Walker Atkinson. Este hombre, este estadounidense, estaba adscrito a esa llamada, ¿cómo te diría?, como una corriente filosófica llamada el Nuevo Pensamiento, que estaba vinculado al hermetismo, que estaba vinculado al misticismo y, como no, también a la alquimia. Y entonces, esos 7 principios, para mí sí que resumen muy bien un poco lo que sería el corpus hermético, pero de una forma mucho más accesible, por decirlo así. Fíjate que el primero es el mentalismo, cuando te dice todo es mente, el universo es mental. Cuando te dice el segundo principio de la correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Eso es una de las frases, yo creo, prototípicas, más repetidas en la historia de no solamente del esoterismo, sino también casi de la cotidianidad de la vida normal, porque es algo que ha llegado como una especie de refrán, ¿no? Exacto. Eso forma parte ya de la tabla esmeraldina y también aparece en este Kybalión, que en el fondo lo que te está diciendo es que el macrocosmos, considerado como el universo, es muy parecido al microcosmos, considerado como nuestro pequeño universo, es decir, nuestra esencia como seres humanos. Te habla de la vibración, nada es inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esto es algo pitagórico, esto es algo que ya decía Platón, esto es algo que decían las escuelas estoicas. Te habla de la polaridad, todo es doble, todo tiene 2 polos, todo tiene su par de opuestos. Te habla del principio del ritmo, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Y eso también ya te lo decía Heráclito. Te habla de la causa y el efecto, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Y te habla del género, que es que todo existe como género por doquier, es decir, que todo tiene un principio masculino y un principio femenino y que se manifiesta en todos los planos. Es decir, para mí, en estos 7 principios básicos, luego está, claro, desarrollado. Yo tengo varios libros del Kybalión donde cada uno hace su interpretación de estos 7 principios. Estarás conmigo, Jesús Callejo, crononauta, en que al final Hermes Trismegistro nace en el Renacimiento como una figura casi doctrinal y se ha convertido prácticamente en una religión, y hay gente que cree, ¿no?, en la existencia del libro de Thoth, ese libro perdido, y de toda esta sabiduría que es cierto, la sabiduría está ahí, la ética, la moral que proyectan esos textos está ahí, nadie la puede negar, ¿no? Pero se ha convertido casi en una religión moderna, ¿no? Sí, pero fíjate, yo iría más allá, es decir, va más allá de una religión. Es decir, huyen, precisamente estos principios herméticos, un poco lo que es el esoterismo en general, huye de una religión convencional. Pero es verdad que luego el judaísmo o los musulmanes pues también se apropian de esas enseñanzas, porque en el fondo, cierto, como todas las grandes religiones, pasa con el cristianismo con su parte esotérica, que es el gnosticismo, ¿no? Pasa con el judaísmo con su parte esotérica, que sería la cábala, y pasa también con el islam, que su parte esotérica sería el sufismo. Es decir, todos luego tienen esa parte más mistérica, más iniciática, solo reservada a una serie de personas que realmente se lo merezcan, que esos conocimientos les sirvan para desarrollarse como seres humanos, que es el principio de la gran obra, es decir, lo que busca cualquier alquimista. Y claro, es como una metarreligión. Es más un movimiento filosófico, es más un movimiento de principios éticos y morales, de cómo se tiene que desarrollar el ser humano con los demás, pero también su contacto con los dioses. Claro, evidentemente, aquí sí que ya estamos hablando de un sincretismo donde te relaciona el mundo pagano con el mundo cristiano, pero también con el mundo judío y con el mundo islámico. Eso es lo que hace que el hermetismo, Hermes Trismegisto, a día de hoy siga siendo un personaje inmortal. Personaje inmortal, desde luego. Hermes Trismegisto, ese Mercurio luego de los romanos, ese dios vinculado a la magia, a la salud, muchos elementos derivados, ¿no?, y reflejados de ese antiguo dios Thoth, el dios con cabeza de ibis de los antiguos egipcios, con una serie de arquetipos que en definitiva, bueno, se van proyectando en una cultura y en otra cultura. Jesús Callejo, crononauta, te seguimos escuchando este fin de semana, como todos los viernes, un día antes colgáis en Podium Podcast vuestro programa, La Escóbula de la Brújula. En más de una ocasión habéis por lo menos mencionado la figura de Hermes y os habéis adentrado en ello. Me encantó el otro día cuando estuvisteis hablando de los plagios y de las copias, te lo comenté hace unas semanas, me pareció un programa estupendo, ¿no? Sí, porque al final hay mucho negro literario, hay mucho plagiador en distintos ámbitos, no solo en el mundo literario, sino también en la música y también en el arte. Pero bueno, sí, poniendo ejemplos es como mejor se ve, y también es una de esas artes imperecederas donde pase lo que pase, siempre habrá alguien que intentará mejorar y en otros casos plagiar a los que son mejores que ellos. En esta ocasión me hacía muchísima ilusión tomar el tema de Hermes Trismegisto, lo comentaba antes, ¿no?, en mi canal de YouTube Dentro de la Pirámide, y también en mi podcast Dentro de la Pirámide. Es un tema que hemos abordado en varias ocasiones.
y Hermes Trismegisto, ¿no? Ese gran eco de la cultura del pasado que todavía sigue muy vivo en el presente. Como siempre, el crononauta Jesús Callejo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Y que sigamos esquivando el bicho, ¿eh? Ahí, lo más importante. De momento tocamos madera, claro que sí. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Puede ser una época tensa ya que los judíos celebran la huida de Egipto siglos atrás. Pero Jesús no hace ningún esfuerzo por esquivar los problemas y se dirige directamente al templo. Los cambistas estaban ajetreados, ya que judíos de todo el mundo conocido cambiaban sus monedas por la moneda local para pagar el tributo al templo. Así es como el templo se financiaba. Uno de los incidentes más famosos de los evangelios tiene lugar cuando Jesús ataca a los vendedores de animales y a los cambistas del templo. Para los sacerdotes del templo, el ataque de Jesús a sus ingresos y rituales es como un intento de tomar el poder. Es en sí mismo una especie de acto real y mesiánico, reclamar la propiedad del templo en cierto sentido y, por supuesto, y comprensiblemente, la administración del templo, que lo considera su sede, piensa, ¿pero tú quién crees que eres? Aquí mandamos nosotros, ¿cómo te atreves a hacer algo así? Es un fragmento de un documental de National Geographic sobre la figura de Jesús de Nazaret, quizás una de las más carismáticas de la historia de Occidente y de la historia universal, finalmente por la expansión, la difusión y el apego que ha tenido en muchísimas culturas en los 2 últimos milenios. La figura de Jesús ha marcado, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista social, nuestro calendario, las festividades, muchos elementos de nuestra moral, de nuestra ética, derivan de ese cristianismo de hace casi 2000 años, abanderado por la figura de Jesús de Nazaret, y es un personaje al que nos gusta dedicar minutos aquí en Ser Historia, aunque sea de forma recurrente. Y qué mejor manera que hacerlo en los próximos minutos de la mano de esta nueva edición, Los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario, que acaba de publicar la editorial Trota, cuyo editor y director es nuestro invitado Antonio Piñero. Antonio, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bueno, pues bien hallado, y en ti saludo a todos los que nos están oyendo, que presumo serán muchos, porque tú tienes mucho gancho, Nacho. Muchísimas gracias, Antonio. Mira, una de las cosas que yo aprendí de tus libros y también de las charlas que hemos tenido aquí, tanto fuera de micrófono como dentro, porque nos une una amistad casi desde hace 30 años, ¿no? Cuando yo estudiaba en la Universidad de Valladolid y tú ibas invitado por mis profesores Santos Crespo y María Ángeles Alonso a dar conferencias allí a la universidad, es la idea que tenemos que tener muy clara, ¿no? De separar el Jesús histórico del Jesús cristiano, divino, que son 2 personajes totalmente distintos, ¿no es así? Totalmente así. Y la prueba es que cuando la gente que por la calle o en conferencias a mí me dice, yo no creo que Jesús hubiera existido nunca, pues realmente lo que están diciendo, Jesucristo no existió nunca, es decir, una mezcla, como tú dices, del Jesús de la historia y el Cristo celestial, que es teología. Evidentemente un ser, digamos, mezclado, historia más teología, pues probablemente tiene una parte de producto de la mente, con lo cual ese personaje no existe más que dentro de la fe del creyente. Uh-huh.
Uno de los aspectos que cuenta como gran novedad, ¿no?, los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario, es precisamente esas notas a pie de página, esos comentarios que, Antonio, ayudan, ¿no?, a comprender y sobre todo a contextualizar desde el punto de vista histórico quiénes son los protagonistas que están hablando y qué se está diciendo. Bueno, pues es verdad. También a lo largo de mi vida como dando clases o conferenciante, muchas veces, sobre todo en la parte del Nuevo Testamento que más interesa a la gente, que son los evangelios, pues me preguntan, bueno, oiga, ¿y usted esto es verdad o es mentira? Pongamos, por ejemplo, el caso de la tempestad calmada o Jesús andando sobre las aguas, ¿no?, que están en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Bueno, pues entonces yo les digo, mire, depende si usted lo ve con ojos de creyente o los ve con ojos de historiador. Si lo ve con ojos de historiador, pues eso probabilísimamente es una leyenda, porque es un milagro que va en contra de las normas de la naturaleza. Si lo ve usted con ojos protestantes o creyente católico, dirá, bueno, pues algo hizo Jesús especial que dio pie a esa leyenda y por lo tanto tiene que tener un fondo histórico. Pues bien, entonces en este libro lo que hacemos es exponer las distintas opiniones de la gente. Claro que el que escribe, por ejemplo yo en el Evangelio de Marcos, se le nota cuál es la opinión que cree dominante, pero se le ponen varias opiniones de tal manera que el lector escoja. Es decir, no es, abra usted la boca que yo le voy a meter mi opinión. No, señor. Un buen historiador, y tú lo sabes, expone los hechos y no pretende convertir ni convencer a nadie, sino decir, mire usted, creo que desde el punto de vista de la historia, el punto de vista científico, los hechos y las opiniones, interpretaciones son estas. Allá usted. Bueno, pues eso es lo que trata este libro. Por primera vez, y esto sí que lo digo, por primera vez desde la época de Alfonso X el Sabio, nada menos, siglo XIII, en que se empiezan a traducir de la Biblia latina al romance textos del Antiguo y Nuevo Testamento, pues por primera vez se encuentra uno con que hay un comentario breve, aunque el libro sea gordo, son 27 libros en el Nuevo Testamento, pero el comentario es breve, que sea solo histórico, es decir, que no sea teológico. Es decir, otra vez, que no dependa de iglesia alguna, ni protestante, ni católica, ni judía. Ha habido Biblias, sobre todo el Antiguo Testamento, judíos, y eso, sinceramente, Nacho, no se había hecho todavía en España. Es decir, un comentario a los Evangelios y al Nuevo Testamento que no dependa de iglesia alguna. Pero claro, dirá alguno, bueno, entonces usted es anticuras, antieclesiástico. Y le diré, oiga, se está equivocando usted mucho. Un historiador no es anti nada. Y si un historiador es anti-eclesiástico directamente, no lo crea o no le crea como historiador. De ningún modo. El historiador intenta decirle cómo entendieron los lectores hace 2000 años esos textos. Pero nada más. Total, que creo que es una novedad importante que la gente tenga, por fin y por primera vez, un comentario puramente histórico, pero no militante, Nacho. Esto te lo digo porque me llega al alma que algunos piensen que este libro va contra alguien. No va contra nadie, sino simplemente explicar cómo hay que entender los evangelios y los demás libros. Además, yo creo que una de las virtudes con la que contáis vosotros, bueno, tú como editor y los colaboradores que han trabajado contigo en el equipo en la traducción de los textos, es que tenéis una formación muy amplia, ¿no?, desde el punto de vista histórico, de ese mundo antiguo, porque hay que pensar que muchas de esas tradiciones, muchos de esos mensajes incluso, ¿no?, que aparecen entre líneas proyectados en el Nuevo Testamento, tienen su influencia, ¿no?, o están
basados quizás en tradiciones anteriores, y podéis buscar esos paralelos, ¿no?, para confirmar y sobre todo para crear ese paisaje, ¿no?, esa lógica que pueden tener los textos del Nuevo Testamento en ese contexto histórico de los primeros siglos de la era cristiana. Sí, ciertamente. Yo creo que ahí apuntas también a una cosa muy importante, que es lo importante, como decía hace un momento, es entender. El Nuevo Testamento que tendrá en sus manos, en los libros del Nuevo Testamento, un lector de hoy, pues está en castellano. Pero es lo mismo que si le pones pues el Cantar del Mío Cid, del siglo XI probablemente. Bueno, pues las palabras serán castellanas incluso hoy, pero no entenderá bien. Pues porque están escritos hace 2000 años. Fíjate, te lo digo de otra manera. Me dice el otro día una señora, una amiga, oye, ¿cuánto has tardado en escribir este libro? ¿Sabes cuánto le dije? ¿Cuánto? Le dije, 40 años. Joder, claro. Claro, es que no es lo que yo tarde en escribirlo. Es, como decíamos, la formación que hay que tener para meterse en la piel de un judío del siglo I, ya sea Pablo, ya sea el evangelista Marcos, como le llamemos, o Mateo, o ya sea el autor del Apocalipsis, y decirle, mira, lector de hoy, lo importante que quería decir este hombre con esta frase es esto, entiéndelo bien, porque a lo mejor vas a un sermón el domingo que viene y va un clérigo que no lo ha entendido muy bien y te dice cualquier cosa en la que aplica a tu vida del siglo XXI un texto de hace 2000 años. Probablemente el texto, vamos, me ha ocurrido a mí y a ti también, dice otra cosa diferente. Pues bien, lo primero es entender. Y este libro lo que procura es, lo repito y 1000 veces, lector, aquí tienes un instrumento para entender el Nuevo Testamento. Y ya es bastante. Uh-huh. Desde luego. Además, una de las virtudes con la que cuenta cada uno de los evangelios, ¿no?, focalizándolo, ¿no?, en los sinópticos y en el testimonio luego de Juan, por ejemplo, es que cada uno de ellos cuenta con una introducción en donde se nos intenta profundizar, ¿no?, de aquella forma también, en la medida que se pueda, de quién es el autor, dónde se escribió, el contexto histórico, una vez más, la época, ¿no?, que pudo haber matizado, perfilado o condicionado un poco el texto, y luego la propia estructura, ¿no?, la estructura de ese evangelio, que es lo que hace que, por ejemplo, en momentos de la vida de Jesús tan importantes como la infancia, pues que solamente sea prácticamente Mateo, ¿no?, el que dé algunos datos al respecto. Ahí es muy importante, ¿no?, conocer, como hacéis vosotros en esa introducción de cada uno de los evangelios, cuál es el contexto que rodea al escriba, al escribano, al apóstol, al evangelista o quien fuera, el que redactor, ¿no?, el que redactó esa biografía de Jesús. Sí, ciertamente. Yo creo que las introducciones son más importantes de lo que cree la gente. Y aprovecho para decir que la llamada introducción general, que tiene unas 70 páginas o algo así, es importante, en mi opinión, que la lea la gente, que la lea el lector. El que tenga el libro puede dejarse otras partes pues para consulta, es decir, no se va a tragar 1660 páginas de una sentada porque le va a dar un síncope, ¿no? Pero vamos, la introducción general tiene que leerla, porque eso le ofrece una perspectiva distinta, muy histórica, de cómo es el Nuevo Testamento. Y le ofrece las novedades que presenta la obra. Yo lo recomiendo muchísimo. Si te da miedo, lector, digo, tantas páginas, déjalas tranquilas, pero lee la introducción y ya verás cómo te cambia la mente, ¿eh? Y ya verás cómo entiendes el Nuevo Testamento de una manera un tanto distinta y caes en la cuenta de por qué los autores hemos hecho ciertas cosas. Por ejemplo, ¿por qué hemos puesto a Pablo de Tarso delante de los evangelios? Eso me ha llamado la atención, al igual que tampoco seguís el orden, ¿no?, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tampoco. Tampoco, ¿no? Sí.
Pues porque después de mucho estudiar y de acuerdo con la opinión de los historiadores, nos parece evidente que los evangelistas presentan ese Jesús al que tú aludías antes, y yo seguí con esa idea, ¿no? Que es más bien Jesucristo, la mezcla de el Jesús histórico y el Jesús teológico, pero con una estructura mental. Y esa estructura mental básica de 3, 4 ideas están en las cartas de Pablo. Tú vas por la calle y le preguntas a un señor medianamente culto y dices, a ver, dígame usted, así a bote pronto, ¿quién escribió primero, Pablo o el autor de los evangelios? Pues el autor de los evangelios, el que fuera, o el de este evangelio o los autores. Pues no, señor. El que escribió fue Pablo primero. Y a lo mejor 20 años después de la muerte, o 15, después de la muerte de Pablo, se escribe el Evangelio de Marcos. Y lo que dice este libro es, no entenderás el Evangelio de Marcos ni los demás evangelistas si no tienes en cuenta que esas 3 o 4 ideas que tiene Pablo para interpretar la muerte, la resurrección de Jesús, su siguiente venida, la salvación del ser humano, cómo el ser humano ha de sentirse uno con el Mesías, como no lo entiendas en Pablo, no entiendes bien los evangelios, porque repiten esa manera de pensar paulina. Entonces hemos puesto a Pablo delante porque Pablo escribió primero y los evangelistas escribieron después. Y por eso no hemos puesto el Apocalipsis al final, como se pone en las ediciones. Pues porque el Apocalipsis es una obra del año 95-96 y hay otras cartas del Nuevo Testamento, Primera, Segunda Pedro, Judas y Santiago, que se escribieron después. Entonces el Apocalipsis ocupa un momento en el desarrollo mental del cristianismo primitivo. Si tú lees las obras en el orden que proponemos, sigues ese desarrollo mental que va desde un Jesús que es adoptado como hijo, es un ser humano corriente. En el Evangelio de Marcos, que es el primero, tú lo señalaste. ¿No has puesto primero a Mateo? Claro, he puesto a Marcos primero por la sencilla razón de que escribió primero y Mateo copia aproximadamente, introduce en su edición de Marcos el 80% de Marcos. Hay que poner primero la fuente y luego el que copia, que es Mateo. Pues bien, lo que digo es... Sí, no, te iba a decir que hablando de fuentes, ¿cuáles son las fuentes que habéis utilizado para... bueno, hablo un poco también desde la ignorancia, ¿no? Yo no sé si hay diferentes versiones, creo que sí, yo no sé si hay un texto unitario, uniforme, pero no redactado y normalizado por la Iglesia, digo, en la antigüedad, en los primeros siglos del cristianismo. Ese es un problema o cuestión, digamos, más que problema, cuestión muy seria. Es que resulta que los traductores de hoy se han hecho en el siglo XX y en lo que llevamos del XXI, a lo mejor 70 traducciones del Nuevo Testamento nuevas, todos tenemos el mismo texto griego, prácticamente, ¿eh? Algunos protestantes fundamentalistas cambian un poco, pero bueno, en líneas generales tenemos el texto. ¿Quién establece ese texto? Porque alguien dirá, oiga, ¿qué fuentes son? Como has preguntado tú. Y le digo yo, pues miren, las fuentes más antiguas son del año 200. Y entonces dirá el lector, pero si usted me acaba de decir que Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses probabilísimamente en el año 51. Ahí hay 150 años. Y yo le diré, pues tiene usted razón. Hay 150 años en las que no tenemos prácticamente manuscritos, porque lo que tenemos son 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento. De Tácito, por ejemplo, en las historias y en los anales tenemos uno, bueno, son dos, pero uno complementa al otro. Tenemos un manuscrito. Y resulta que del Nuevo Testamento tenemos 5.000, pero hay un lapso de tiempo entre el 51 y el 200 que no podemos rellenar.
Y alguien dirá, bueno, pues a lo mejor resulta que ahí pues metieron mano a alguien o metió mano a alguien y lo trastocó todo. Le digo, no, porque en esos tiempos sí que hay citas del Nuevo Testamento de autores cristianos que podemos fechar entre el 80 o 90 hasta el 135 y prácticamente coinciden con el texto que tenemos. Es decir, tenemos la seguridad de que ese texto es fidedigno. Nadie metió mano. Pero también diré, si hay 5.000 manuscritos, las variantes son 500.000. 500.000, de las cuales unas 300.000 son variantes pequeñas de ortografía. Bueno, las quitamos. Quedan 200.000 que son de orden de palabra, pero hay 200 o 300 que son muy importantes y afectan incluso al dogma. Entonces, ¿quién determina ese texto? ¿Es la Iglesia? Y responderé, no es la Iglesia. Ni la protestante, ni la católica, ni la ortodoxa, ni nadie. Sino es un equipo de hace más de aproximadamente 80 años de la Universidad de Münster en Alemania, que se dedica exclusivamente a estudiar el texto del Nuevo Testamento y a establecer un texto griego que utilizamos todos, ya sean los agnósticos, los profesores del Nuevo Testamento ateos, que también los hay, o ya sean fundamentalistas o católicos o protestantes o ortodoxos, nos atenemos a ese texto que aproximadamente a lo largo de la historia más de 100 personas dedicadas exclusivamente a eso han compuesto. Y ya te digo, esas personas son católicas, son protestantes, son ortodoxas, son independientes. Un poco de todas las religiones, ¿no? Que es quizás también lo que le da ahí la firmeza y la honestidad en el trabajo, yo creo. Exacto. Es decir, es de todo tipo y condición. Entonces, los que hacemos los traductores hoy es utilizar ese texto que se llama Nestle, como la famosa marca, pero acentuado de otra manera. Nestle Aland, que han hecho, como te digo, un montón de personas. Y que en el formato actual lleva 28 ediciones, cada vez con más variantes, más ajustado el texto. Yo te digo, como un traductor, por mucho Nuevo Testamento que sepa, no se atreve a enfrentarse a esas personas que se dedican solo a eso, a establecer el texto griego. Por eso yo digo, salvo algunos fundamentalistas, la mayoría de los traductores, pensemos lo que pensemos, tenemos como base el mismo texto griego. Y ese texto está hecho por un instituto que coge unos cuantos manuscritos que cree buenos y a partir de ahí elige lecturas de otros manuscritos que también cree buenos y forma un texto ideal que creen o creemos que se parece en un 99% a lo que escribió Pablo o a lo que escribió Marcos, por llamarlo así, en su Evangelio. Sí. En un 99%. Imagino también que habrá un poco también la expectativa, ¿no? Ya para ir acabando, Antonio Piñero, autor editor de estos los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario, publicado por la editorial Trota, que los historiadores, los traductores, los filólogos estaréis también un poco a la expectativa, ¿no? de nuevos hallazgos, de nuevos descubrimientos que puedan, no voy a decir que trastocar, ¿no? De una forma determinada el corazón, el sentimiento propio, ¿no? Que se manifiesta en el Nuevo Testamento, pero sí que es posible, ¿no? Que haya textos que puedan dar la vuelta un poco al sentido de algunas cosas, o sobre todo completar lagunas que hasta ahora parecían insalvables. Ojalá. Ciertamente nadie podía pensar en el siglo XX que íbamos a descubrir los manuscritos del Mar Muerto. Nadie podía pensar en el siglo XX que íbamos a descubrir los 13 libros
gnósticos cerca de Luxor, que tú lo conoces bien, sí, Nag Hammadi. Allí 13 libros y se descubrieron entre 1945 y 1947. Ojalá, tú sabes que sería interesantísimo. ¿El qué? Que las arenas de Egipto sí. nos dieran un documento completo de ese llamado quinto evangelio, que es la fuente de los dichos o sentencias de Jesús, del que no tenemos ningún ejemplar. Eso sería el gran descubrimiento, ¿no? Casi tan importante como la tumba de Tutankamón, que este año 2022 vamos a celebrar el centenario, pues la aparición de este quinto evangelio sobre el que se ha especulado mucho, ¿no? Y como dices, es un poco la fuente de inspiración, ¿no? De todos estos textos que aparecen en el Nuevo Testamento. Invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen a una librería y disfruten de este tomo, de este libro, Los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario. No les va a defraudar, porque van a tener acceso no solamente a un conocimiento muy profundo de nuestras propias raíces, sino lo más importante, ¿no? Poder contextualizar qué es lo que se decía, cómo se decía y por qué se decía hace 2000 años. Antonio Piñero, catedrático emérito ya de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los máximos expertos en cristianismo primitivo. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, y yo te agradezco a ti por dar a conocer que, como dije antes, es un libro que nos ha costado toda la vida de estudio, y que estamos decantando toda una vida en información por tonelada, pero un tanto apretada, porque el papel es caro. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo fuerte. Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. En el apartado dedicado a las noticias, aquí en Ser Historia, en la cadena SER, esta semana vamos a viajar al centro, al corazón de Madrid, en concreto a una de las instituciones que más cariño tenemos, que es el Museo Arqueológico Nacional, y que seguramente muchos de nuestros oyentes que no vivan en Madrid, que no residan aquí en la capital, cada vez que se acerquen a ella van a visitarlo, porque merece la pena la cantidad ingente de colecciones increíbles, de exposiciones con las que brindan al resto de la sociedad la historia material, la cultura material de nuestro pasado. Y en concreto nos queríamos hacer eco en esta ocasión de una exposición temporal que podemos disfrutar hasta el día 27 de febrero de este año 2022. Me estoy refiriendo a Tesoros Arqueológicos de Rumanía. Es una cultura que quizás no está muy diluida en nuestro acervo cultural, porque cada vez que hablamos, por ejemplo, de Roma o del legado de Roma, pensamos quizá pues, en zonas mucho más cercanas a nosotros, ¿no? Especialmente a la península itálica, con Roma, Francia, algo Gran Bretaña, y sin embargo el Imperio Romano se extendió por todo el continente, llegando incluso a tener contacto con culturas brillantes, como los dacios,
que físicamente, geográficamente, mejor dicho, se ubicaban en este emplazamiento de lo que hoy es la actual Rumanía. Hemos hablado con Carmen Marcos, ella es subdirectora del Museo Arqueológico Nacional, y muy amablemente nos ha atendido para respondernos algunas preguntas sobre esta exposición que, como digo, Tesoros Arqueológicos de Rumanía, podemos encontrar en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 27 de febrero de este año 2022. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor del mundo dacio? Esa interacción, como decía antes, que tuvo con la cultura romana, y luego además los flecos quizá, ¿no?, que han llegado hasta otros lugares del continente y del imperio gracias a esa transmisión continua de ideas, de sentimientos y esa cadena de comunicación que sirvió en definitiva a Roma en esta época del imperio, pues hace prácticamente 2000 años. Por su ubicación, Rumanía se localiza en una zona clave. Su territorio forma parte de una de las grandes rutas que conectaban el Mediterráneo oriental con el mar Báltico y Escandinavia, y con las estepas eurásicas con Europa central y occidental. Es decir, se encuentra en un lugar que ha sido encrucijada de culturas, con puntos de conexión como puede ser el mundo celta en expansión desde Europa central, tanto hacia occidente como hacia oriente, el mundo griego de uno a otro extremo del Mediterráneo, o el Imperio Romano, y ya hacia finales del siglo II y siglo IV después de Cristo, esta fue la zona donde una serie de pueblos como los visigodos, vándalos y alanos entraron en contacto por primera vez con la cultura romana y la lengua latina, antes de atravesar toda Europa y asentarse en la península ibérica. Antes lo comentaba, ¿no? El mundo dacio, esta zona de Europa, lo que hoy es Rumanía, quizás no tiene el atractivo injustificado, desde luego, que podemos encontrar de otras culturas más cercanas a nosotros, como el mundo ibérico, quizás el mundo tartésico, que con ese vínculo afectivo que tenemos con ellos, pues quizás nos llaman más la atención, ¿no? Sin embargo, los dacios supusieron una de las culturas más brillantes que hay en la Europa, especialmente del primer milenio, antes de nuestra era, en la primera edad del hierro, y prueba de ello son muchos de los objetos que encontramos en esta exposición. Una exposición en la que vamos a descubrir realmente cosas maravillosas, ¿no?, que diría Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, y que nos va a llamar la atención. Pero a pesar de la belleza de esos objetos, que ahora ahondaremos un poco más en ellos, ¿por qué? ¿Por qué el mundo dacio quizás no es tan conocido? Y los que estamos más acostumbrados, ¿no?, a leer o a divulgar el mundo de la historia, quizás el término dacio lo podemos ubicar geográficamente e históricamente, pero estoy convencido de que mucha gente de la calle no sabe quiénes son los dacios y esa relación que tuvieron tan intensa con el mundo romano. Carmen Marcos, subdirectora del Museo Arqueológico Nacional, nos explica cuál puede ser, ¿no?, la razón de que esta zona de la geografía europea sea tan desconocida. El mundo y el pasado de Rumanía, un país de Europa del Este, aún es desconocido para muchos, sobre todo en lo que se refiere a las etapas más antiguas, pero que resultan de sumo interés, pues allí llegan influjos de los pueblos escitas, ilirios o los asentamientos griegos. Quizás las referencias más destacadas y más conocidas se refieran a la época en la que el territorio fue conquistado por Roma a comienzos del siglo II a.C., con el emperador Trajano como figura principal, y la narración de las guerras que mantuvo contra los dacios, cuya representación es bien conocida a través de la columna trajana en Roma. Quizá esta etapa haya eclipsado a otras que son de enorme interés y riqueza. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta exposición?
Pues realmente una recopilación de objetos de arqueología apasionante, que nos acerca a una realidad muy distante para nosotros, que nos va a llamar poderosamente la atención, porque quizás estamos en ese entorno en donde el mundo de los bárbaros, tal y como decía en las fuentes clásicas, no estamos acostumbrados a observar y a disfrutar de la sofisticación, de la perfección, de la finura de las piezas que nos han legado, siempre visto por esa óptica tan densa y tan perjudicial, ¿no?, para todo aquello que no era Roma. Precisamente las fuentes clásicas, las fuentes imperiales hablaban de los dacios, al igual que hablaban de otros pueblos europeos, de una forma despectiva, cuando, como decía al principio, es absolutamente injustificado. Una vez más, Carmen Marcos, subdirectora del Museo Arqueológico Nacional, nos cuenta qué es lo que nos vamos a encontrar en esta apasionante exposición: Tesoros arqueológicos de Rumanía, las raíces dacias y romanas, que podemos disfrutar en este museo, en el MAN, hasta el 27 de febrero. Pues en esta exposición vamos a encontrar una magnífica selección de objetos arqueológicos que abarcan 1000 años de la historia de la actual Rumanía, desde el siglo VII a.C. al siglo VII después de Cristo. Se pueden ver una gran variedad de objetos que ilustran la identidad de las diversas culturas. Son muy llamativos, por ejemplo, los tesoros de oro y plata de los dacios y getas, pero también objetos de vidrio, de cerámica, de metal romanos, las esculturas o los tesoros de oro y granates que marcan los años finales de la Antigüedad tardía. Hay piezas excepcionales como el casco de oro de Cotofenés o la escultura del dios Glipton, que es la primera vez que sale de Rumanía. Es, en definitiva, una extraordinaria selección con más de 800 piezas procedentes de 40 museos e instituciones rumanas que han hecho posible esta muestra. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pasamos de página a nuestro particular libro de historia y en los próximos minutos vamos a viajar a la Comunidad de Murcia, en concreto a San Pedro del Pinatar. Don Julio Falcó Dada, barón de Benifayó de la Casa Italiana de Saboya. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Jerónimo y serví a don Julio mientras residió en esta preciosa casa en San Pedro del Pinatar. Se trata de una residencia rural de carácter palacial, con aspecto externo de una especie de castillo con almenas y torreones. Mantiene una arquitectura neomudéjar proyectada por el arquitecto madrileño Álvarez Capra. Es una copia reducida del Pabellón de España diseñado por el mismo arquitecto para la Exposición Universal de Viena en el año 1873. Y aquí tenemos al barón, nacido en Milán el 22 de febrero de 1834. Esta teatralización pertenece a la higuera de la poca vergüenza y nos recrea de una forma muy viva, también muy directa y también de una forma distendida la figura de Julio Falcó Dada, más conocido como el barón de Benifayó, en San Pedro del Pinatar.
cuyo museo conserva una de las colecciones más eclécticas que yo he podido ver en mi vida, mezclando arqueología, pintura, cine, realmente infinidad de elementos que lo convierten en una institución y en un lugar que merece la pena visitar. Precisamente hemos hablado con Marcos Gracia, que es director de este Museo del Barón de Benifayó, para conocer un poco especialmente, hemos hecho especial hincapié, lógicamente, en las colecciones arqueológicas descubiertas en el entorno, con villas romanas, con restos también de pecios, detalles que nos acercan un poco a conocer la historia de esta localidad murciana desde hace prácticamente 2500 años. Esto es lo que nos ha contado su director, Marcos Gracia. Marcos Gracia, bienvenido a Ser Historia. Pues muchas gracias y sobre todo bienvenidos a San Pedro del Pinatar y especialmente al Museo Barón de Benifayó. Estamos precisamente en este museo fantástico. Yo tengo que reconocer que es la primera vez que vengo, invitado por mi buen amigo Joaquín Abenza a su programa El Último Peldaño en Onda Regional de Murcia. Y a mí cuando me propuso venir aquí, pues estuve mirando, ¿no?, un poco la historia de este lugar tan apasionante, y a mí una de las cosas que más me cautivó, ¿no?, es precisamente la historia del barón, el barón de Benifayó. ¿Quién fue este personaje tan curioso en cuya casa estamos ahora? Pues ni más ni menos es el nombre que da también ya alguna isla de aquí de la zona, ¿no? No solo de San Pedro, sino del Mar Menor, como es la famosa isla del Barón. Y es un señor que viene hijo del príncipe Pío de Saboya italiano, un personaje de la nobleza, que viene sobre todo como hombre de confianza de Amadeo, primero, sobre todo porque no sabe hablar muy bien español, y él viene de apoyo. Y resulta que en uno de los lances y las historias que tiene allí en conjunto cuando llega a Madrid, pues bueno, se bate en duelo, ¿no?, en defensa del honor de la que iba a ser reina de España con Amadeo. ¿Y dónde lo mandan preso? Pues a la Isla Mayor, aquí en el Mar Menor, a Murcia, como era normal, y después se llamó la Isla del Barón al comprar la isla y las dos siguientes también juntas que hay en el Mar Menor. En este palacio se conservan una pequeña estancia, hemos estado viendo, hay un retrato de él, un arco, recrea un poco ese aspecto, ¿no?, del siglo XIX, del palacio que debió tener él en aquel entonces. Sí, es un fiel reflejo de lo que era la burguesía a finales del XIX en San Pedro del Pinatar, y como se comenta mucho, me gusta mucho decirlo, ese artículo que salía en prensa en aquella época del Biarritz murciano, ¿no?, esa comparación, ¿no?, con ese elitismo que había aquí. Recordamos que murió Emilio Castelar, presidente de la República, pero que había general Casola, general Parrado, todo lo de la guerra de Cuba, con su quinta de terreno aquí en San Pedro del Pinatar, abogados, senadores, y todo eso lo mezclabas con salineros, con pescadores, con agricultores, con gente humilde, ¿no?, que era el motor y sustento de San Pedro del Pinatar. Y luego esas reminiscencias que nos quedan como el edificio que estamos actualmente, en donde hace posible pues poder conocer la historia del Barón a través de esos objetos que nos han cedido los pinatarenses, gente también que ha venido de Madrid a donar lo que ha visitado y ha vivido en esta casa. Y para nosotros es un lujo ser el buque insignia, ¿no?, de la historia en San Pedro del Pinatar. Además, en este palacio museo, aquí en San Pedro de Pinatar, no solamente encontramos, como es lógico, quizás el legado, ¿no?, del propio Barón, sino la historia de la localidad, la historia de la comarca, con una arqueología muy rica, ¿no? Ahora desglosaremos algunas cosas, pero a mí me ha sorprendido la cantidad y la variedad, ¿no?, de objetos arqueológicos que hay. Sí, no solo a nivel arqueología submarina, sino también tenemos una villa romana excavada, de las varias que tenemos localizadas, ¿no?, y protegidas, que es la Villa de la Raya, y el nombre lo dice, también es un límite de provincia actual, ha sido un límite de reino desde hace más de 1000 años, y de ahí su relevancia e importancia, ¿no? Pero es que luego a nivel de su arqueología subacuática hemos sido las primeras excavaciones subacuáticas en España con arqueólogos submarinos, ¿no? Da una relevancia, ¿no?, de ese comercio que había hacia la zona de Cádiz, digamos, de la Bética, y pasando por San Pedro, como es normal, porque iba en dirección a Cartagena, ¿no? Y para nosotros es un lujo poder conservar y poder dar a conocer ese patrimonio en un museo ecléctico, no muy grande, creo que para nosotros muy bonito, sobre todo por el estilo del castillo, pero que aúna desde, como hemos dicho, desde arqueología hasta reminiscencias de lo que fue la historia del Barón, pasando, ¿no?, por esos pequeños detalles como es la sala de cine y sonido, que a nosotros es muy entrañable, por ese potencial que tiene la imagen, ¿no?, sobre todo la de San Pedro desde hace décadas, que ya forma parte del patrimonio, y que ha sido un revulsivo de vecinos concediendo material, radio antiguas, cámaras de fotos, que no esperábamos que iba a tener tanto éxito y que la verdad está siendo muy fructífero. Has mencionado, desde el punto de vista de la arqueología, uno de los aspectos que a mí más me ha llamado la atención
es ese comentario, ¿no?, que me has hecho ahora mientras me enseñabas de forma brillante el museo, esas primeras excavaciones subacuáticas, ¿no?, que ahora están un poco en boca de todos, pero las primeras se hicieron aquí. Sí, se hicieron profesionalmente en el 87, pero es que ya en el año 49, militares también de Cartagena, con gente que aficionada, como fue Julio Mas, a nivel nacional muy conocido, pues se volcaron en esta zona porque hay una barra natural que está distante a pocos metros de la playa y que hace que desde época romana hasta el domingo pasado haya choques de barcos, ¿no?, sobre todo por la noche en esa barra natural, y esos vestigios, pues que quedan muchos, por cierto, por descubrir, pues hacen de San Pedro una de las zonas más ricas de España en arqueología submarina. La presencia de esa villa de la Raya también nos está hablando, pues, de una zona próspera en época romana, de un emplazamiento que enlaza un poco el horizonte artístico y arqueológico de la época de hace casi 2 milenios. Cuéntanos un poco dónde se encuentra exactamente. Lo has comentado antes, ¿no?, quizás un poco en la linde, ¿no?, en esa raya con Alicante, pero desde el punto de vista arqueológico también ha dado mucha riqueza, sobre todo para el patrimonio y la historia de San Pedro de Pinatar. Sí, estamos hablando de más de 400 años de ocupación en una villa que a 500 metros tiene otra cercana, como es el Salero, que es una factoría de salazón, fruto de uno de los ahora mismo de los empleos de los oficios que dan más sueldo y más dinero está generando en San Pedro del Pinatar 2000 años después. También fuimos pioneros a primero de siglo con el salazón en el Mojón, justo o término o hito que sigue la raya del yacimiento, y llama la atención pues eso, que esté medio yacimiento en la Comunidad Valenciana, medio en Murcia. Tenemos muy buena relación y eso hace posible que el yacimiento se haya por lo menos protegido, ¿no?, antes de seguir excavando. Primero proteger, excavas, protege y luego sigue excavando, y en ese sentido estamos muy contentos de que se haya ubicado ese yacimiento romano con 2000 años y con anécdotas como numismática, como el caso de Bertinas, que estuvo unos meses de emperador y está la moneda, ¿no? Y eso creo que nos da también una relevancia del comercio, del movimiento que había en la zona, recordando que la Vía Augusta pasa por San Pedro del Pinatar también. Desde luego, y parte de ese legado lo podemos encontrar en el museo, ¿no?, en el sentido de que, como lo decías ahora, la parte de numismática, la parte de cerámica, todo ello enriquece, ¿no?, y da un poco ese escenario de lo que estamos comentando ahora, ¿no? Sí, además es una villa agrícola romana, no es una villa muy rica, pero es una villa que da a entender la calidad que había en cuanto al material. Estamos hablando de un señor con una villa agrícola que tiene estuco romano, que tiene cerámica sigillata, que tiene cerámica marmorata de lujo, que tiene cerámica de tradición ibera. O sea, hay varios años de ocupación, varias familias, incluso también la lápida que se ha encontrado, que está ahora mismo en el Museo del Pilar, con el famoso patrono Caius Lucius Licinius, que también se ha encontrado el nombre parecido, también era un nombre común, ¿no?, como puede ser un apellido ahora aquí español, como Martínez, pero que lo hemos encontrado también en la llana, también en algunas de las inscripciones de algunos de los platos, ¿no? Y eso nos dice un poco la relevancia de este enclave, ¿no?, que era San Pedro del Pinatar, más conocido también a lo mejor en la zona del Mojón, que es el sitio más reconocido, y en algunos planos de hace más de 700 años, un barrio que se llama El Salero, por ahí viene de lo de la sal, y ahí justamente tenemos la famosa factoría de salazón. Una de las piezas que a mí me ha interesado y ahora quería volver, ¿no?, para hacerle algunas fotografías, es ese ara votiva, ¿no?, quizás una seña de identidad casi con su vitrina especial, que marca un poco la historia del culto, ¿no?, religioso en esta villa romana. Sí, el culto, y de mí a nivel personal. Tuve la suerte de localizarla hace 20 y tantos años, siendo un chaval, ¿no?, y esa sensación, esa adrenalina cuando la encuentras en superficie empotrada en una balsa justo al lado del yacimiento, pues hizo posible, junto con Juan Carlos Blanco, que fue también el famoso descubridor de la Sima de las Palomas aquí en el Cabezo Gordo, uno de los yacimientos más importantes de Europa, pues que ahora mismo podamos disfrutar de esto aquí, se siga excavando, se siga sabiendo que San Pedro del Pinatar es un pueblo milenario, ¿no? Y la verdad es que para nosotros esa pieza es muy emblemática. Ha venido mucha gente a estudiarla, mucha gente, porque es una villa pequeña, pero tenía su altar, tiene restos de incienso, tiene restos de haber habido ofrendas, incluso en la parte está desgastado, pero se notan las ofrendas que han habido ahí todavía con los restos de ceniza, ¿no? Y para nosotros es una de las piezas, junto con la gema anular que ha salido, de las más importantes de la villa. Uno de los elementos que caracteriza precisamente este Museo del Barón de Benifayó aquí en San Pedro del Pinatar, en Murcia, es ese elemento ecléctico, ¿no? Es un museo
que recoge pues muchos horizontes, ¿no? Desde el punto de vista de la museografía. Está no solamente lo arqueológico, y hay una parte que a mí me ha encantado, que es esa como historia del juguete, ¿no? Con esa maqueta enorme que también forma un elemento interactivo, ¿no? Con lo que los grupos, los chavales pueden disfrutar aquí, antes de pasar al tema del cine, ¿no? Que ahora comentaremos. Sí, ahora mismo, tú lo has dicho, la palabra ecléctico también para nosotros nos ha hecho que sea un museo de los más conocidos y visitados. La maqueta se tardó 7 meses en montar, es un lujo también totalmente altruista por parte de Vadim, un ingeniero ruso que vive aquí en San Pedro del Pinatar, y creíamos que era un poco la continuación después de dar una parte seria de las charlas a los colegios, a los críos, y le gusta más a las personas más adultas, ¿no? Que también da esa ilusión, ¿no? De saber que en eso también hemos podido acertar y que enlaza un poco a todo el público que viene aquí con nosotros. La verdad es que hablar también de la sala de cine, imagen y sonido para mí es de las más especiales. Es la que más nos toca porque nos ha servido como revulsivo turístico en los tiempos que corren, al aire libre, visitar los lugares de las películas, pero a la misma vez esas personas que te vienen, ¿no? Con esa radio que han usado, que tiene su propia vida cada radio que te traen, que ha vivido vivencias en los años 50, en los años 60, que son tesoros de esa misma familia y lo están depositando aquí porque creen que es el lugar más idóneo para que pueda ser disfrutado. Nosotros que estamos en el mundo de la radio, ¿no? En este caso en la cadena SER, en el programa SER Historia, esa colección de radios es absolutamente maravillosa, ¿no? Como lo es también esa pequeña colección que tenéis de esas máquinas de cine, absolutamente inigualable. A mí, yo cuando lo estaba viendo ahora, me recordaba un poco el Museo del Cine que hay en Londres, que es una especie como de chalet que se ha montado un señor a las afueras de Londres, y tiene un teatro también, tiene pues máquinas de cine parecidas a las vuestras, un montón de elementos de la historia de los teatros y de los cines de Londres. A mí me ha recordado un poco a eso, ¿no? Esa colocación descolocada, pero al mismo tiempo con ese toque romántico, ¿no? O sea, ese caos organizado, como digo yo, ¿no? Sí, sobre todo con la intención única de que no desaparecieran. Son máquinas muy pesadas, te puedo decir que 5 personas tenemos que ir a por ellas y recogerlas. Están sucumbiendo al desguace y a la pérdida ya porque se ha digitalizado todo. Y bueno, aquí viene gente, desde gente que ha proyectado de niño porque tenía que ganarse un dinero, a gente que le encanta, gente que también ha visto la famosa película del cine, y la verdad es que para nosotros ha sido una sorpresa saber que la gente aprecia esa conservación de estas piezas concretas, y una pena que no solo en Murcia, sino que no hubiera ese museo del cine como tal, en donde no solo el glamour del cine de los actores y actrices, sino esas piezas que dentro de 10 años ahora mismo vienen en colegios y ya no saben ni lo que es la radio. O sea, ellos tienen su móvil y para ellos ahí está la cámara, está el teléfono y está todo, ¿no? Y la imagen. Pero cuando se sientan, como han venido esta mañana precisamente unos chavales de 9 años, y les gira y les explicas cómo eran las máquinas de cine, que ven el tamaño, las tocan, para mí es una alegría inmensa, porque sabes que por lo menos puedes dar a conocer esa parte que nunca van a volver a ver en ningún sitio, porque tampoco es una cosa que se promociona mucho, y desde aquí siempre y cuando con nuestra concejal y alcaldesa lo permita, trabajando, pues en esa línea seguiremos luchando, porque es algo que si no se hace ahora, después va a ser mucho más difícil. Ya para ir acabando, Marcos Gracia, director de este Museo del Barón de Benifayó, aquí en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Uno de los lugares, una de las piezas que a mí más me ha gustado son esas cámaras de fotos de Rafa Onieva, de fotógrafo de Félix Rodríguez de la Fuente, que es de aquí, y que estoy seguro que nuestro compañero Iker Jiménez, que es un entusiasta también de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, desconoce, ¿no?, un poco esta joya que tenéis aquí en el museo. Sí, sobre todo Rafael Onieva ha hecho ya 3 exposiciones con nosotros a lo largo de estos últimos 20 años. Él es un pinatarense más, él vino aquí, se quedó con la familia. Sabemos el legado que tiene, que es muy importante, sabemos los fondos que también dispone, y eso es un lujo que no se debe tampoco de perder. Lo tratamos con mucho cariño y siempre con la intención de que él esté aquí en su casa y pueda algún día pues ceder ese material para que se pueda digitalizar y disfrutarlo, no solo aquí en San Pedro, sino en todo sitio. Muy bien, pues Marcos, gracias. Lo primero, enhorabuena, te iba a dar las gracias también por atendernos unos minutos
aquí en este museo del Barón, en este Palacio del Barón de Benifayó, en San Pedro de Pinatar, en Murcia. Enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo, un trabajo realmente increíble, y como decimos siempre a nuestros invitados, pues una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchas gracias sobre todo a ti y a vosotros, ¿no? De Ser Historia, pero especialmente a ti por estar hoy aquí y por haber cumplido un pequeño sueño que era conocerte en persona. Muchas gracias. Hoy ha sido un programa prácticamente mágico. Hemos hablado de la figura de Hermes Trismegistros en el cronovisor al comienzo, una figura de la que yo tenía muchísimas ganas de desarrollar, ¿no?, de una forma tan abierta como hemos hecho con nuestro compañero Jesús Callejo. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia en la cadena SER. Como siempre, Fermín Agustía estando en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales, y en esa máquina del tiempo, en los mandos de esa máquina del tiempo, nuestro compañero José María Sendra. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.